Abrimos con esta noticia en desarrollo. En el Estado de México, un incendio de gran magnitud en una bodega de desechos en Tultitlán provocó alarma entre los vecinos. Una densa nube de humo se extendió hacia zonas habitacionales, por lo que autoridades estatales pidieron a la población mantenerse alejada del área mientras continúan las labores de emergencia. Hasta el momento, el incendio solo ha provocado daños materiales y no se reportan víctimas. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Mire, el presidente Trump presume sus logros económicos mientras una nueva encuesta le da un respiro en popularidad. Pero, ¿qué hay detrás de este repunte? En breve le cuento todo. Además, en Washington, 5 ciudadanos acusan haber sido detenidos con violencia por agentes de ICE. Testimonios que ponen en duda la versión del gobierno del presidente Trump. Hablamos con uno de ellos. También nadie sabe dónde está María Corina Machado a solo horas de recibir el Premio Nobel de la Paz. Les tengo las reacciones de su familia y del gobierno de Nicolás Maduro. Pero mire, continuamos en Miami, donde los demócratas celebran una victoria histórica este martes. Escuche bien, por primera vez desde 1998, la ciudad eligió a una alcaldesa demócrata. La excomisionada del condado, Eileen Higgins, ganó la contienda de este martes con cerca del 59% de los votos. Aquí lo estamos viendo en pantalla, superando al candidato republicano. Vamos hasta Miami porque nuestro corresponsal Ronald Hacha ha seguido muy de cerca esta contienda. Habló con Higgins, quien se convierte, como le decía, en la primera mujer en ocupar la alcaldía de la ciudad. Voy a servir todos los días para ser la alcaldesa honesta, eficaz y trabajadora que ustedes merecen. Con casi 7,000 votos de diferencia y el 53.42% del total de la votación, la candidata demócrata hace historia y se convierte en la primera alcaldesa de la ciudad de Miami, Eileen Higgins. Gracias. Es un honor para servirles y voy a empezar el trabajo para transformar nuestra querida ciudad. Eileen Higgins, ingeniero de profesión de 62 años de edad, ha sido comisionada de Miami-Dade y se hizo conocida en la política por sus proyectos en el transporte público. El partido me apoya porque mi papel en una elección es para charlar y explicar mi visión a independientes y republicanos, porque es imposible recibir los votos que tengo esta noche sin la confidencia de republicanos e independientes. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, está segura que juntas lograrán grandes cambios en favor de Miami. Hace 8 años que estamos trabajando juntos y ahora podemos conseguir muchos resultados para la ciudad y el condado. Sin duda, este ha sido un triunfo para el Partido Demócrata, quienes hicieron un trabajo de bases y salieron a las urnas, además mediante la boleta por correo. Hicimos un programa para votación de la boleta por correo, una diferencia que fue insuperable. Es importante que todas las niñas que viven aquí vean en sus cuerpos las oportunidades para servir en cualquier profesión que ellos quieren, incluyendo alcaldesa. Cabe señalar una vez más que Eileen Higgins hace historia en la ciudad de Miami, siendo la primera alcaldesa electa. Su juramentación será este próximo 18 de diciembre. Para Estrella News, soy Ronald Hacha. En contraste, en Pensilvania, el presidente Trump encabezó este martes un acto público con estilo de mitin electoral. Esto es parte de la estrategia de la Casa Blanca para resaltar los logros económicos de su administración. Sin embargo, lo que ha llamado la atención para la Casa Blanca este martes es una nueva encuesta de la agencia de noticias Reuters que muestra un leve repunte en la popularidad del mandatario. Veamos los números. Fíjese, su aprobación subió a un 41%, lo vamos a ver ahí en la pantalla, en esta última semana, luego de haber caído al 38% a finales del mes pasado, su nivel más bajo desde que regresó a la Casa Blanca en enero. Pero esto no es todo. El sondeo indica que el ascenso se debe a un mayor respaldo dentro del Partido Republicano. En total, 69% de los republicanos valoran positivamente su gestión sobre el costo de vida.
Pero escuchemos parte del mensaje del presidente en este mitin. But that's our message. They gave you high prices. They gave you the highest inflation in history, and we're bringing those prices down rapidly. Lower prices, bigger paychecks. You're getting lower prices, bigger paychecks. We're getting inflation. We're crushing it. 85% de los republicanos aprueban el desempeño general del mandatario. En Wall Street, el índice Nasdaq cerró ligeramente a la baja este martes, mientras los inversionistas se preparan para un mensaje importante este miércoles de la Reserva Federal. Se espera que el Banco Central decida si recortar las tasas de interés, pero el mercado teme un tono duro del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya que la inflación sigue por encima del 2%. Datos mixtos del mercado laboral alimentaron esa cautela, lo que podría llevar a una Fed más restrictiva de lo previsto. Y estaremos al pendiente mañana. ICE admitió que alrededor de 400 niños inmigrantes fueron retenidos por más tiempo del permitido por la ley, algunos hasta 168 días, cuando el acuerdo Flores establece un límite de 20 días. Esto sucedió entre agosto y septiembre de este año. Abogados denuncian malas condiciones, falta de atención médica y uso de hoteles como centros de detención. Una jueza federal de California prepara una audiencia para revisar estas irregularidades. El creador de la aplicación Ice Block presentó una demanda contra la administración del presidente Trump, acusándola de abuso de poder y de violar su libertad de expresión. Esto al presionar a Apple para retirar la aplicación de su tienda digital. Ice Block permitía a los usuarios alertar sobre la presencia de agentes de ICE. El fundador de la aplicación asegura que antes de ser retirada, su programa contaba con más de 1 millón de usuarios. En Washington, 5 ciudadanos estadounidenses testificaron ante congresistas sobre cómo fueron detenidos y tratados con violencia por agentes federales. A pesar de ser ciudadanos, esto es un señalamiento que contradice por completo la versión oficial del gobierno de Trump, quien promete solo arrestar a migrantes indocumentados. Fernando Mejía habló con uno de ellos y nos trae las reacciones de los legisladores en el siguiente reportaje. La administración de Trump dijo que iría tras criminales y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Con testimonios como este se abrió la primera audiencia para casos de inmigración ante un comité de senadores y representantes demócratas, en donde 5 ciudadanos americanos testificaron sobre su reciente experiencia al ser detenidos por autoridades federales. Javier Ramírez del área de San Diego le dijo a los representantes que cuando fue detenido escuchó la voz de los agentes decirse entre sí que lo agarraran, que era un mexicano. Segundos después fue tratado de manera violenta. Al final Javier dice sentirse satisfecho con la audiencia. La verdad me sorprendí mucho porque sabían mucho de lo que nos habían pasado a todos. Entonces realmente tuvieron el tiempo de leer nuestro caso y saber lo que nos estaba pasando. Durante la audiencia se mostró un video de la forma violenta en que los agentes están actuando. Los testimonios complementaban las imágenes. El senador demócrata Richard Blumenthal, que organizó esta audiencia, dijo que las autoridades deberían ser responsables por las acciones de sus agentes. Their leaders are held responsible. 2 clientes de la firma de abogados Carrillo aquí en California testificaron este día en la audiencia. Este hearing es de sumamente importancia. Yo estoy agradecido con el Partido Demócrata que quiere frenar a los republicanos que están cometiendo todos estos abusos. ICE does not arrest or deport U.S. citizens. El representante Robert García leyó a los que testificaron una publicación de las autoridades de ICE que decía que ellos no detienen ciudadanos estadounidenses y que solo lo hacen cuando atacan o interfieren con sus operativos. Les preguntó que si esta publicación era falsa, a lo cual todos contestaron que sí. 100% it's a lie. Uno de los abogados, Carrillo, comentó que les sorprendió durante esta audiencia lo bien informados y documentados que están tanto senadores como representantes demócratas de los casos que muchos consideran abusos por parte de las autoridades federales y que esto es una buena señal. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y cientos de residentes en Manhattan vivieron momentos de pánico cuando un edificio de apartamentos se vio envuelto en llamas. El incendio de gran magnitud arrasó
un edificio residencial de 6 pisos. Las llamas, visibles desde varias cuadras, provocaron el colapso parcial del techo y la caída de una pared exterior. 3 residentes y un bombero sufrieron lesiones menores. Los apartamentos del último piso quedaron destruidos y los del nivel inferior severamente dañados. Las autoridades aún investigan la causa de este fuego. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. En Ciudad de México, un paracaidista estadounidense termina colgado de un semáforo en plena avenida. Le tenemos un reportaje del lugar exacto y la decisión del juez tras este aterrizaje. Además, en México, la inflación vuelve a acelerarse por encima de lo esperado, pero el gobierno de la presidenta Sheinbaum presume una importante cifra que considera clave para el país. También un diputado fue retirado por la fuerza tras protestar contra un proyecto de ley. Les cuento de qué país se trata al regresar. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. Un anuncio sobre vuelos familiares terminó convirtiéndose en un espectáculo en pleno aeropuerto. Tiene que verlo. Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus demostraciones físicas en público, volvió a hacerlo. Y hasta el secretario de Transporte también se animó a participar. Esto fue justo después de que autoridades federales presentaran una nueva campaña para hacer los viajes más cómodos para las familias. El programa propone áreas de juego para niños y espacios de ejercicio. Y en la Ciudad de México, una escena tan increíble como peligrosa quedó captada por las cámaras. Ahí lo está viendo. Un paracaidista estadounidense cayó en pleno corazón de la capital y terminó colgado de un semáforo en la transitada avenida Juárez. Víctor Blázquez nos muestra el sitio exacto donde el paracaidista quedó suspendido y que determinó un juez sobre su inesperado aterrizaje. Sí, lo que determinó el juez. Aquí nos lo dice en el siguiente reportaje. En México todo puede pasar. Por la madrugada, un paracaidista cayó en plena zona centro de la capital del país y quedó colgado por unos momentos en un semáforo del cruce de Avenida Juárez y Valderas, hasta que unas personas acudieron en su auxilio. Así quedó registrado por una cámara de videovigilancia del C5 de la Ciudad de México. Este mesero fue testigo de la inesperada llegada del paracaidista. Yo estaba haciendo la limpieza y cayó un paracaídas. Los paracaídas cayeron, pero sí me sorprendí, es algo muy impactante. Pues no, pues digo, más que nada el peligro puede ser, no sé cómo a qué se refieran, deporte extremo o algo, pero sí está. Pero el paracaidista, que fue identificado por las autoridades como el ciudadano estadounidense de nombre Miles Pack, de 36 años, pudo violar algunas disposiciones de la aeronáutica civil. Y es que, primero, descendió muy cerca de espacio aéreo restringido, porque a menos de 1 milla está Palacio Nacional, la residencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la segunda es que la aeronave de donde saltó Miles Pack pudo dar información incorrecta a Torre de Control. En primera instancia, yo creo que no sea una zona para que estén circulando aeronaves, por llamarlas de una manera. Un helicóptero o una avioneta no creo que esté permitido. Sí, sorprende, por supuesto. ¿Qué pasa? Mucha gente viene a hacer cosas que en su país no haría. Descender en paracaídas en medio de la ciudad es una actividad de alto riesgo por los edificios, árboles y semáforos y hasta postes que ponen en riesgo la vida, por lo que estas acciones suelen darse por deportistas extremos que buscan calificar retos. Que es muy raro, nunca lo habíamos visto y nunca lo habíamos sabido. Como tenemos edificios altos, puede que hay gente que se dedica a eso, a subirse hasta a las azoteas y aventarse, puede ser. Justo este es el semáforo en el que se encuentra a mi espalda donde cayó el paracaidista, que después fue liberado por las autoridades porque un juez determinó que no había ninguna falta administrativa, pues nadie resultó lesionado y tampoco ocurrieron daños. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. En México hay buenas y malas noticias. Primero, las malas. Bueno, aquí va. La inflación volvió a tomar fuerza. El índice de precios cerró noviembre con un aumento anual de 3.8%. Esta es una cifra que supera las expectativas de los analistas. El repunte confirma que las presiones inflacionarias siguen marcando el rumbo de la economía mexicana en el corto y mediano plazo. Sin embargo, también hay buenas noticias. Aquí les va también. Mientras la economía sigue bajo presión, el gobierno de Claudia Sheinbaum destaca avances en otro frente clave, la seguridad.
Según nuevas cifras presentadas este martes, los homicidios dolosos en México han disminuido menos del 37% desde septiembre de 2024. Pero escuchemos lo que dijo el gobierno a propósito de esta cifra. Como ya decía, había una reducción de 37% en los homicidios diarios y esta reducción es equivalente a 32 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre 2024, lo que confirma esta disminución sustantiva de la violencia. Según el gobierno, el pasado mes de noviembre se convirtió en el mes con menos homicidio en los últimos 10 años. Y esto también tiene que verlo, porque en Brasil la Cámara de Diputados vivió este martes una de sus jornadas más tensas en años. Míralo. El legislador Glauber Braga fue desalojado por la fuerza de la mesa directiva luego de protagonizar una protesta en plena sesión. El incidente estalló durante el debate de un proyecto de ley que busca reducir la condena del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años por intento de golpe de Estado. En Honduras, el candidato conservador Nasri Asfura, respaldado por el presidente Trump, mantiene una ventaja con el 40% de votos. Muy cerca le sigue Salvador Nasralla con el 39%. Ahí lo está viendo. Sin embargo, la presidenta Xiomara Castro anunció este martes que denunciará lo que llama un golpe electoral. Pero escuchemos lo que dijeron la mandataria y el candidato Salvador Nasralla. Pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del PREP y adulteración de la voluntad popular. Estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo en Naciones Unidas, la Unión Europea. Aquí es bien simple, el control del Consejo Nacional Electoral lo tiene a través de la compañía ASD, el Partido Nacional. Nosotros queremos que se cuente voto por voto. Autoridades electorales reconocen que miles de votos fueron marcados como inconsistentes y deberán revisarse antes de un resultado definitivo. Así que esto se demora. Así nos vamos a otra breve pausa, pero al regresar también crece la incertidumbre. Se desconoce el paradero de María Corina Machado a horas de recibir el Nobel de la Paz. Además, tensión en el Caribe. 2 aviones de Estados Unidos entraron al espacio aéreo venezolano en un vuelo de más de 40 minutos. Les tengo los detalles cuando regrese. Dos aviones de combate de Estados Unidos ingresaron al espacio aéreo venezolano cerca del mediodía, sobrevolando el Golfo de Venezuela por más de 40 minutos. La maniobra se realizó en un claro gesto de fuerza frente al gobierno de Nicolás Maduro. Mientras tanto, los venezolanos viven horas de gran confusión por el paradero de María Corina Machado. Se desconoce si llegó a Oslo para recibir su Premio Nobel de la Paz. Vamos con Anthony Belchi, que nos tiene más detalles. A pocas horas de que María Corina Machado reciba el Premio Nobel de la Paz, la diáspora venezolana en todo el mundo vive un momento de enorme expectación ante este reconocimiento que simboliza años de lucha, sacrificio y resistencia a la crisis política y humanitaria que vive Venezuela. La señora es Nobel de la Paz. Nobel de la Paz. O sea, no es cualquier cosa. Pero los nervios por este día histórico se están mezclando con la incertidumbre de las horas previas. Nadie sabe exactamente dónde está María Corina Machado ni cómo llegará a Oslo para recibir el premio. Desde la organización aseguran que estará, pero este martes se canceló la conferencia de prensa debido a dificultades en su viaje. Lo importante, dicen, no es cómo aparezca, sino lo que representa. Ella va a salir en su cuestión por televisión, por teletransportación o personalmente, eso no me importa. Me importa que un tipo como Lech Walesa o como Nelson Mandela recibieron ese premio y cambiaron a sus países. Y eso es lo que está pasando. En Oslo la emoción también es evidente. La madre de María Corina Machado ya se encuentra en Noruega, viviendo, confiesa, uno de los momentos más importantes de su vida. Orgullosa por lo que va a pasar mañana.
y quisiera que todo el mundo se sintiera como yo. A la ciudad también ha llegado una delegación de autoridades, entre ellas la congresista María Elvira Salazar y el presidente de Panamá, que ha revelado que viajó con un encargo muy especial, el vestido que Machado usará mañana. Yo lo traje de Panamá. Así que, si ella llega, el vestido se lo entrego. ¿Cuál es el color, presidente? No sé, yo no lo he abierto. Cuidado con el micrófono. Yo no lo he abierto, pero es una primicia para usted. El traje de María Corina lo traje desde Panamá en mi avión. Un premio que se entregará en medio de las amenazas del régimen venezolano de declararla fugitiva y de la incertidumbre sobre cómo podrá regresar a Venezuela tras la ceremonia. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Esto, por supuesto, es una noticia en desarrollo y estaremos muy al pendiente de cómo siga desarrollándose en Oslo. Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme aquí en 24 horas.